Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Muy buenas tardes, iniciamos una conferencia más de esto que se llama Conocimiento de sí mismo. El día de hoy con una compañera conferencista de la ciudad de Sogamoso. Isaura, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela Caterina. ¿Cómo estás, Isaura? Bien. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Vamos a hablar sobre la síntesis de todo este conocimiento, lo que la hemos pasado nosotros hablando en cada una de las conferencias. Hoy básicamente vamos a hacer esa síntesis. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de esta conferencia? Bueno, realmente el objetivo de esta conferencia es conocer y comprender los 3 factores de la revolución de la conciencia para lograr nuestra autorrealización. Ok, estos 3 factores, ¿realmente en qué se dividen o cuáles son? Bueno, los 3 factores son, primero, el nacimiento espiritual, ¿sí? Segundo, la muerte psicológica, y tercero, el sacrificio por la humanidad. Ok, ¿con cuál empezamos? Empecemos con el nacimiento espiritual. Ok, ¿qué es eso de nacer espiritualmente? Bueno, nacer espiritualmente es crear nuestros cuerpos existenciales del ser. ¿Por qué decimos crear? Porque no los tenemos, ¿sí? Nosotros sabemos que en este momento poseemos nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Sí. Nuestro cuerpo físico, que es este cuerpo que todos conocemos, que podemos tocar, palpar, etcétera, y nuestro cuerpo vital, que es el que nos da la energía, nos da el movimiento, nos da como la vida, digamos, para podernos desplazar en el planeta. Entonces, en la tercera dimensión. En la tercera dimensión. Entonces, ¿cuáles serían los cuerpos que tendríamos que crear? Entonces, los cuerpos que vamos a crear son los cuerpos, el causal, el astral y el mental, ¿sí? Porque hay otros 2 cuerpos, que son el búdico y el átmico, que esos ya están creados, son los cuerpos ya del ser, y esos ya están creados. Eso lo vimos en la conferencia de los 7 cuerpos, en la que nos mostraban cómo nosotros tenemos 7 cuerpos, 2 que ya están plasmados en esta parte material, que es este físico y el vital, como tú lo dices. Están los otros 3 que son los que tenemos que crear, astral, mental y causal, y finalmente están los otros 2 que están conectados con nuestro ser, que no cayeron, que están desarrollados y que sí. Realmente nuestro objetivo es llegar hasta el causal para poder hacer la unión de esas 2 almas, el alma humana y el alma divina. el alma divina. Sí, señor. Ok, ¿cómo se hace este trabajo? ¿Qué es eso del nacimiento? ¿Cómo se realiza? Bueno, entonces, nosotros sabemos que para nosotros tener nuestro cuerpo físico, tuvo que haber una unión de un positivo y un negativo, de un hombre, una mujer, ¿sí? De un masculino, un femenino. Todo para ser creado, todo lo que es creado, tiene que, en el proceso de creación tiene que haber esas 2 fuerzas, la fuerza positiva y la fuerza negativa, y nosotros ya lo sabemos en física, bueno, en todo, ¿sí? Sabemos que siempre deben existir esas 2 fuerzas para crear. Sí. Entonces, así como creamos nuestro cuerpo físico, ¿sí? Pues también mediante el suprasexo vamos a crear los cuerpos faltantes, nuestros otros cuerpos. Ok, entonces a través de las sexualidades que se logra la creación de esa alma y la creación de esos cuerpos, ¿cómo o en qué consistiría la práctica? ¿Cómo se realiza esta sexualidad? ¿O hay varios tipos de sexualidad? Sí, hay varios tipos de sexualidad. Nosotros sabemos que prácticamente nosotros, la mayoría de la humanidad, o casi toda la humanidad, fuimos creados pues con el infrasexo, desafortunadamente, porque pues desconocemos o hemos olvidado a través de los siglos este proceso, ¿sí? El infrasexo es que pues se une un hombre y una mujer normalmente, sí, pero para crear se desperdicia toda la energía creadora sexual, o sea, hay eyaculación, hay fornicación, ¿sí? Sí. Fornicación es el derrame o el desperdicio o botar la energía creadora sexual. ¿Y qué es la energía creadora sexual? Nosotros ya lo hemos visto en algunas conferencias, es lo más valioso del ser humano, lo más valioso de nosotros, ¿sí? Es como lo máximo, la esencia, ¿sí? Sí. Y nosotros en una práctica sexual de infrasexo, pues hay eyaculación,
fornicamos y botamos esa energía, desperdiciamos esa energía. Cuando solamente con un espermatozoide, ¿sí?, que fecunde el óvulo, se crearía un ser sin necesidad de desperdiciar toda esa energía. O sea, el problema fue que nos metieron en la cabeza esa idea o ese concepto de que para poder tener un hijo necesitamos expulsar esa cantidad de energía, y eso es lo que nos ha llevado cada día a crear más defectos que nos vuelven más esclavos de esos estados de placer, ¿no? Claro, porque es que la energía, si no crea un ser, o sea, lo que se desperdicia de energía va a crear defectos, ¿sí? Entonces ahí está el problema digamos, del infrasexo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Hablábamos de los tres pues, clases, digamos, de sexualidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el suprasexo? En el suprasexo también hay la unión del hombre y la mujer, normal, ¿sí? Pero sin fornicación, ¿sí? Sin fornicación quiere decir sin desperdiciar, sin botar su energía creadora sexual. O sea, estaríamos diciendo que cuando se une un hombre y una mujer sexualmente se pone en actividad la energía, pero en la suprasexualidad se busca que esa energía vaya hacia adentro y hacia arriba para que logre hacer las creaciones, ¿sí? Claro, es que precisamente en eso consiste el proceso, ¿sí? En que la energía, en vez de salir, ¿sí?, desperdiciarse, se va a condensar y va a subir por la médula espinal, ¿sí?, y va a crear. Esa es la forma de crear nuestros cuerpos existenciales, ¿sí? ¿Y para qué creamos esos cuerpos existenciales? Porque nosotros necesitamos desplazarnos en otros astros, en otros planetas, en otras dimensiones, ¿sí? Y tenemos que tener unos cuerpos para desplazarnos en las demás dimensiones, ¿sí? Si nosotros necesitamos acá el cuerpo físico para desplazarnos en esta dimensión, en la tercera dimensión, en la Tierra, también necesitamos los otros cuerpos para desplazarnos en las otras dimensiones, ¿sí? Que lo desconocemos, pues es una cosa, pero que pues con la práctica lo vamos a comprobar que es cierto, pues es otra, ¿no? Entonces, para eso es la creación, pero no se hace con el infrasexo, sino con el suprasexo, ¿sí? Infrasexo llamaríamos a simplemente todo lo que se hace fornicación. Todo lo que se hace como por placer, o sea, donde hay fornicación, donde hay derrame de energía, donde se practica la sexualidad o el sexo con la pareja solamente por placer, solamente por la búsqueda de la satisfacción física, carnal, corporal, ¿sí?, más no por un acercamiento a la espiritualidad y a la autorrealización. Ok. Bueno, ¿en qué consiste la práctica, Isaura? Pues la práctica consiste, hay unos pasos importantes en la práctica, ¿sí?, sencillos, importantes, ¿sí? El primer paso es pues buscar o mantener un lugar pues apto para la práctica. Digo apto en el sentido en pues que si es una práctica tan sagrada, es una práctica tan pura, tan valiosa, ¿sí?, pues debemos tener un lugar también acorde, ¿sí? Entonces un lugar pues muy aseado, aireado, donde sea solamente para la pareja, que ojalá no a ese lugar pues no entren más personas, o digamos no duerman de pronto hay más personas, ¿sí? Sino que pues sea un lugar muy privado para la pareja. Ok. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Tener el lugar, ¿sí? En segundo lugar, también hay que hacer, fuera de la limpieza física y aérea, también hay que hacer una limpieza, digamos, del lugar mediante unas conjuraciones, ¿sí? Entonces, a lo que veíamos en la conferencia número 7 de hacer la limpieza a través de la conjuración del Belilín y el cierre, ¿no? Eso, entonces se hace la conjuración del Belilín y el círculo mágico, ¿sí?, para encerrar el lugar y dejarlo libre de toda energía negativa. Okay. ¿Sí? Luego viene un tercer paso, que es la súplica. Digo súplica o petición porque pues nosotros siempre pues debemos, tenemos nuestros seres superiores, nuestro Padre, nuestra Madre Divina, pues a quienes debemos pedirle que nos acompañen, que nos ayuden en la práctica, ¿sí? Ellos van a estar ahí acompañando a la pareja, ayudándola para que la práctica pues sea un éxito, para que no haya pues nada que los interrumpa, o mucho menos que haya fornicación, ¿no?, para lograr su objetivo. Ok. ¿Luego qué vendría? El siguiente paso, que es prender el fuego.
para prender el fuego, pues la pareja lo hace pues mediante caricias y besos, lo normal, se hace una práctica, ¿sí? Mediante caricias y besos, para que pues en el hombre haya la erección, la respectiva erección, y en la mujer la lubricación, ¿sí? Pues ese es O sea, ese es el signo base para saber que ya estamos preparados, que ya claro, estamos, nuestro fuego se ha encendido dentro de cada uno de nosotros. sí, Y por eso se siente ese estado como de excitación, de actividad sexual, en el que ya la mujer se lubrica y el hombre tiene su erección. su erección, sí. Entonces Listo, ¿qué ya está vendría la después? pareja lista. El siguiente paso es la unión sexual. Ujú. En este paso, la pareja debe tener en cuenta 3 aspectos importantes, Ujú. que son la concentración, la imaginación y la voluntad. Okay. ¿Para qué la concentración? Porque cada uno de ellos, ¿sí?, debe estar muy concentrado en el proceso que está realizando, en lo que se está sucediendo, ¿sí? Ujú. Entonces debe estar concentrado, no dejar que nada pues lo interrumpa o lo saque de ese momento, ¿sí? Del instante. Del instante, debe estar viviendo el instante, y cada uno, el hombre y la mujer por separado, estar muy concentrado en ese proceso, ¿sí? Ujú. Y la imaginación, porque imaginar es crear, ¿sí? Y para nosotros crear pues tenemos que valorar o tener muy en cuenta nuestra imaginación, ¿sí? Si nosotros imaginamos, ya tenemos las cosas, ya las creamos. Entonces la imaginación es importantísima en este proceso, ¿sí? Ujú. Y la voluntad, pues porque la voluntad ahí es primordial. Si no tenemos voluntad, pues vamos a terminar fracasando en la práctica. Tener voluntad para no derramar nuestra energía. No llegar también a esos procesos de sobreexcitación, ¿no? Sí, tener voluntad para controlarnos, Ujú. ¿sí? Para ayudarnos mutuamente. La pareja se debe ayudar mutuamente, controlarse, no sobreexcitarse en ningún momento, ¿sí? Ayudarse, como comunicarse más bien para eso, porque lo que está haciendo es un trabajo para el ser, no un trabajo para satisfacerse mutuamente, sino más que todo un trabajo espiritual, un trabajo sagrado, un trabajo de amor para el ser. Ujú, ok. Estando ya unidos sexualmente, estando ya pues, después de que se ha logrado encender ese fuego, ¿qué seguiría? ¿Qué tienen que hacer la pareja? Pues ahí viene el proceso, eso se da esa unión se da mediante 3 aspectos importantes, 3 pasitos importantes, que son la inhalación, ¿sí?, la retención y la exhalación del aire, ¿sí? Ujú. Entonces se inicia con la inhalación. Ujú. Entonces la pareja pues inhala el aire, ¿sí? Sí. Lo lleva a sus pulmones, lo lleva a sus gónadas sexuales, el hombre pues a sus testículos, donde se encuentra su energía, y la mujer a los ovarios, ¿sí? Ok. Ahí se encuentra la energía creadora sexual de cada uno. Hasta ahí logramos lo que era la inhalación, ¿sí? La inhalación, ¿sí? Ujú. El aire baja y como que activa, ¿sí? Como que enciende, ¿sí? Da como calor a esa energía. A mí me llama mucho la atención en este paso que, por ejemplo, las estufas, o por ejemplo las estufas de carbón o las hogueras se Se les- encienden con viento, Con ¿no? aire, ¿sí? Ajá. Con viento, ¿sí? Ujú. Nosotros lo que hacemos es como soplar para que se avive el fuego. Ese mismo caso se da en este momento, En ¿sí? ese momento. Entonces el aire aviva allá la energía, como que la evapora, ¿sí? Listo. Ujú. Y está lista para su ascenso. Encender. El segundo paso es la retención del aire, ¿sí? Ujú. Que consiste en que nosotros vamos a imaginar, mientras retenemos el aire, cómo nuestra energía empieza a ascender desde el coxis, por la médula espinal, hasta llegar al entrecejo, ¿sí? Ujú. Eso se da pues también durante 20 segundos aproximadamente, ¿sí? Ujú. Ese es el proceso de la retención, ¿sí? Listo. Y luego viene el tercer paso, que es la exhalación, Ujú. la exhalación del aire. Ujú. En este paso, pues nosotros vamos a imaginar cómo mientras exhalamos, mientras botamos el aire, imaginamos que se esparce, que nuestra energía se esparce por todo el cuerpo, Ujú. ¿sí? Por todo nuestras células, ¿sí? Sí. nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso es lo Entonces, que hace ahí que se viene realimente. y eso hace pues que nuestro cuerpo se regenere, digamos, esa es como la utilización óptima de nuestra energía creadora sexual. Ok. Cuando estamos exhalando tenemos que hacer la mantralización de un mantra. ¿Cuál es ese mantra? Entonces cuando nosotros estamos exhalando, lo hacemos con el mantra I.
¿sí? Entonces estamos exhalando y durante 20 segundos vamos pronunciando el mantra. Y luego viene el segundo proceso, el segundo paso. Entonces utilizamos el mantra A. Y tercer paso, ¿sí? O tercer proceso, nuevamente se da todo el proceso y pronunciamos el mantra O. A ver si te entendí. Entonces empezamos, el primer proceso se daría cuando yo inhalo. Llevo con mi imaginación el aire hasta mis gónadas sexuales. Luego el segundo paso, que viene la retención. Entonces imagino que mientras retengo el aire sube la energía hasta mi entrecejo y pronuncio el mantra, y ahí estaría haciendo uno nada más. Luego viene otra vez, respiro, retengo y exhalo con el mantra A. Y luego viene otra vez, respiro, retengo y exhalo con el mantra O. Ok. Sí, o sea, cada vez que hace todo el proceso va utilizando un mantra, ¿sí? Y A, O consecutivamente, ¿sí? Continúa la práctica y vuelve otra vez a hacer el proceso, ¿sí? Este proceso también se explica muy bien en la conferencia de la creación de los cuerpos, ¿no? Sí, ya más profundamente, o sea, más detenidamente para comprenderlo mejor. Ok. ¿Cuándo la pareja termina de hacer esta práctica? Bueno, pues la pareja, eso depende, digamos, de la potencia, ¿sí? Del manejo, digamos, de la pareja, ¿no? En su práctica, ¿sí? Eso no tiene, digamos, un tiempo determinado, ¿sí? Puede durar horas, ¿sí? 1, 2 horas, media hora, etcétera, ¿sí? Si de pronto la pareja pierde potencia, ¿sí? El hombre pierde potencia y la mujer de pronto lubricación, pues ellos mediante avivan el fuego mediante caricias, besos nuevamente, tal. Pero si ya de pronto alguno de los dos, pues ya no, es decir, ya han perdido la potencia, pues finaliza la práctica. En conclusión, si el hombre ya perdió la erección o la mujer ya perdió la lubricación, pues la práctica debe terminarse. Si alguno de los dos está cansado, si alguno de los dos ya no quiere hacerlo, pues no se puede obligar a la otra persona. No se puede obligar a la otra persona, es decir, eso se hace con la naturalidad más grande, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a la hora de realizar la práctica? Sí, hay 5 recomendaciones muy importantes. Primero, que la práctica se ha de hacer una por día, ¿sí? O sea, una sola vez por día. Okay. Segundo, que después de la práctica se deben esperar mínimo 2 horas para bañarse, ¿sí? Tercera, pues que la práctica nunca se debe hacer durante el periodo menstrual de la mujer. Tampoco durante el embarazo, ¿sí? Nunca pues debe hacerse la práctica. Y otra importante es que a la lactancia. El de la lactancia, que tampoco se dé la práctica durante el periodo de lactancia. Que hay 3 requisitos para que una pareja realmente pueda empezar o se une y pueda empezar a practicar el arcano. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Claro, hay 3 requisitos indispensables, importantísimos, que son la fidelidad, la castidad y el amor, ¿sí? Son requisitos pues indispensables, ¿sí? La fidelidad, ¿por qué? ¿O en qué consiste la fidelidad? Pues la fidelidad consiste en que solamente tengamos nuestra pareja, pues para toda la vida, ojalá, ¿no? ¿Sí? El hombre tenga su pareja, su mujer, o la mujer, su pareja, el hombre, ¿sí? Que sean pues de sexo opuesto. ¿Sí? Eso es importante, importantísimo, ¿no? Porque se tiene que tener en cuenta que son 2 polos distintos y que no se puede hacer creación con 2 polos iguales, ¿sí? Tiene que haber el polo positivo y el polo negativo en todo lo que se crea, ¿sí? Entonces pues tiene que ser hombre y mujer. Okay. La castidad, pues. Y la castidad, ¿qué es castidad? Castidad es no fornicar, no derramar nuestra energía creadora sexual, no desperdiciarla, no botarla. Eso es castidad, ¿sí? Sino ascenderla, hacerla subir por la médula espinal, ¿sí? En eso consiste la castidad, o sea, la no fornicación. Ok, ¿y el amor? Y el amor pues es esa entrega, ¿sí?
esa entrega de la pareja hacia lo que van, hacia la obra, hacia lo que van a hacer, ¿sí? El amor es como ese trabajo de la pareja, del suprasexo, para llegar al ser, a fusionarse con el ser, a la autorrealización, el gran amor. El verdadero objetivo de tener una pareja. Eso, o sea, que nuestra pareja, ese es el objetivo, o debe ser el objetivo, si nosotros queremos autorrealizarnos, unirnos a nuestro ser, unirnos a Dios, ese debe ser el objetivo primordial, que nuestra pareja sea solo para eso. Ok. ¿Sí? Bueno, Isaura, yo creo que aquí ya podemos concluir este primer factor, que es muy importante, como tú lo dijiste, y como una gran conclusión de este factor, básicamente lo que se busca es la creación de esos cuerpos existenciales del ser, el regeneramiento de los otros dos, para poder llegar un día a unirnos con nuestra alma espiritual o con nuestra alma divina. Yo creo que podemos pasar ya al segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? Bueno, el segundo factor es la muerte psicológica. ¿Sí? ¿En qué consiste eso de la muerte psicológica, Isaura? Bueno, la muerte psicológica, nosotros sabemos que nosotros llegamos acá o nacimos con un 3% de conciencia. ¿Sí? Ese 3% de conciencia, lo vimos en algunas conferencias, es como Dios en uno, la parte del ser en uno. ¿Sí? Ese 3% de conciencia. Pero nosotros, para regresar, ¿sí?, al ser, a unirnos nuevamente, a fusionarnos nuevamente con nuestro ser, a encontrar la verdadera felicidad, necesitamos llegar con el 100% de conciencia. Eso es autorrealizarse. Eso, sí. Entonces, nosotros debemos saber que el 97% restante de conciencia, o sea, llegamos con el 3%, tenemos el 3%, tenemos esa partecita de Dios en nosotros, pero el 97% está embotellado, está enfrascado, está metido en nuestros egos. ¿Y qué son nuestros egos? Son nuestros yoes, nuestros defectos, todo aquello que nos causa daño y que no nos deja avanzar, ¿sí? Que nos roba energía, que nos roba nuestra energía, sí. Entonces, ¿en qué consiste la muerte psicológica? Consiste en aprender, ¿sí?, a desembotellar esa energía, ¿sí? ¿Y cómo la desembotellamos? Muriendo de instante en instante, muriendo a esos defectos, muriendo a esos yoes que nosotros tenemos, ¿sí?, dentro, ¿sí? Entonces, toda nuestra energía creadora sexual, ese 97% está lleno de yoes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros debemos saber que la Madre Divina es como la intercesora para la eliminación de estos yoes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el proceso? Cuando nosotros descubrimos un defecto, por ejemplo, el defecto de la ira, ¿sí?, que sentimos la ira, ¿sí?, inmediatamente nosotros, si nos damos cuenta, ¿sí?, nos damos cuenta que tenemos ese defecto de la ira, inmediatamente lo juzgamos, ¿sí?, nos juzgamos, ¿sí? ¿Qué es juzgarnos? Juzgarnos es, pues, como hacernos conscientes, ver que eso es un defecto, que eso que estamos sintiendo no es de nuestro ser, no es algo correcto, que eso no es justo, no es verdadero, no es útil para nuestro ascenso espiritual, no es útil para llegar al ser, no es algo, ¿sí? Hacemos la reflexión de la ¿sí?, que se habla en la conferencia número 4, que es la conferencia de los centros, en la que se habla del recto pensar, del recto sentir y del recto orar. Hacemos esa reflexión, ¿sí?, esa reflexión, y nosotros nos damos cuenta que no, que eso que estamos sintiendo es un ego, es un defecto. Entonces, inmediatamente viene un tercer paso, que es la muerte, darle muerte a ese ego, a ese defecto, a ese yo. ¿Y cómo le damos muerte? Pidiéndole, suplicándole a la Madre Divina que nos lo elimine. Entonces, nosotros sabemos que suplicamos a la Madre Divina mediante la frase Madre Divina o Madre mía, elimíneme este defecto o mátame este defecto, como nosotros queramos expresarlos, y imaginarnos cómo la Madre Divina libera esa energía. Entonces, al morir en ese defecto, se libera esa energía que está, esa conciencia, ¿sí?, esa partecita de conciencia que está ahí dentro del defecto, dentro del ego embotellada, se libera, y pues vamos aumentando nuestro nivel de conciencia. Que inclusive tomamos como propias. Uno dice, es que yo siempre he sido chistoso, y a uno le parece como bueno ser chistoso, pero uno no mira, por ejemplo, el grado de dolor que le causa a alguien cuando uno le hace una broma o le pone un apodo, o sí.
y la cantidad de energía que gasta cuando se ríe burlándose de esa persona. ¿Sí? Entonces, me parece que este factor es de vital importancia, pero nos cuesta bastante trabajo, ¿no? Sí, este factor morir debe ir pues unido con los otros dos, ¿sí? O sea, nosotros debemos ir desarrollando un sentido que es importantísimo y que lo hemos perdido bastante, que es la autoobservación. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra autoobservación, fácilmente nos podemos ir dando cuenta de todos nuestros defectos, ¿sí? Cosas que ni nos imaginamos que tenemos, empezamos a descubrirlas, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es como el primer paso, empezar uno a autoobservarse para descubrir sus defectos, ¿sí? Luego juzgarlos, ¿sí? Y luego eliminarlos. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al siguiente factor. Podemos hablar ya de lo que se trata el sacrificio por la humanidad, que es el tercer factor de la revolución de la conciencia. Entonces, cuéntanos, Isaura, ¿en qué consiste esto del sacrificio por la humanidad? Bueno, la palabra sacrificio viene de sagrado oficio, sacro oficio, no como la estamos de pronto interpretando, que es como algo, terrible, difícil, que nos causa sufrimiento, sí. No, es sagrado oficio, ¿sí? Entonces no debemos cambiar como esa mentalidad con respecto a esta palabra, ¿sí? Sacrificio por la humanidad. ¿Y en qué consiste el sacrificio por la humanidad? Es como esa entrega, ¿sí? Esa entrega verdadera a la humanidad, esa muestra de amor. Nosotros veíamos el Maestro Jesús cómo se sacrificó por nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir se sacrificó? Él se hizo hombre y vino a enseñarnos esta obra, ¿sí? A enseñarnos la verdadera forma de vivir y de llegar a nuestro ser, ¿sí? Entonces, eso es una muestra de gran amor, ¿sí? Y así nosotros debemos seguir el ejemplo, ¿sí? Nosotros debemos enseñar este conocimiento a todo el mundo, ¿sí? Nosotros debemos enseñarlo, ¿por qué? Por nuestros comportamientos, un regalo que le podemos dar a la humanidad, ¿sí? Cuando nosotros experimentamos, ¿sí?, el cambio en nosotros, experimentamos las cosas maravillosas que logramos cuando realmente estamos trabajando en estos tres factores, ¿sí? Y estamos trabajando en el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, nosotros sentimos como deseo de enseñarlo a los demás, o debemos sentirlo, ¿sí? Entonces, eso es sacrificarse por la humanidad, darle como de esa sabiduría que nosotros de pronto vamos adquiriendo para que esa persona también logre salir de pronto del sufrimiento ahí, ¿sí? Acá nosotros con el conocimiento experimentamos cosas muy hermosas, ¿sí? Le vemos sentido a la vida, vemos realmente a qué vinimos, ¿sí? Experimentamos muchas cosas que pues debemos transmitirlas a los demás, ¿sí? Eso es sacrificarnos por la humanidad. Es muestra de amor, sacrificio por la humanidad es amor. En otra conferencia se hablaba que ese sacrificio por la humanidad se traduce en la labor del Padre y que la labor del Padre es la enseñanza, ¿no? Realmente casi todos los maestros que han logrado su proceso de iluminación, ¿después a qué se dedican? A enseñar. A enseñar, ¿sí? Sí, entonces dice, pues que si nosotros no nacimos para servir, pues no servimos ni siquiera para vivir, ese es el... Entonces, pues son frases pues muy dicientes. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, ¿cuáles serían los requisitos para poder hacer correctamente o conscientemente la transmisión de este mensaje o la transmisión de esta enseñanza? Claro, hay unos requisitos importantísimos. Primero que todo, pues que este conocimiento, ¿sí? se debe dar a todo el mundo. Sin distinción. Sin distinción de razas, de estratos, de ninguna clase, es para todo el mundo, ¿sí? Joven, viejo, pobre, rico, de la religión que sea, de la secta que sea, de la creencia que sea, ateo, bueno, a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo, ¿sí? Ese es un primer requisito. Otro es pues que nunca se debe cobrar, ¿sí? Esto no se hace con ningún objetivo económico, ¿sí? Entonces no se cobra. De hecho, con ningún interés, ¿no? Con ningún interés, o sea que no debemos convertirlo como en algo lucrativo, ¿sí? Que debe darse pues, desinteresadamente a todo el mundo, ¿sí? Que se debe
transmitir, se debe dar tal cual es, ¿sí? Puro, ¿sí? No agregarle ni quitarle, ¿sí? Tampoco se debe mezclar con otras creencias, con otros aspectos, ¿sí? No hay que mezclarlo. ¿Qué otro requisito podríamos ver aquí? Que no debemos obligar a nadie a creernos o a seguir el conocimiento, ¿no? El conocimiento se da, pero debe haber libre albedrío. O sea, se le da a todo el mundo y cada persona sabrá si lo sigue o no. ¿Sí? Realmente el objetivo principal de hacer sacrificio por la humanidad es despertar los méritos del corazón, lograr despertar el amor, o cuál es el verdadero objetivo de hacer sacrificio por la humanidad. ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿En qué nos beneficia? Pues el sacrificio por la humanidad nos beneficia en muchas cosas, ¿sí? Primero porque pues nos da como fuerza, ¿sí? Nos da mucha fuerza para seguir avanzando, para continuar, para trabajar en los tres factores, ¿sí? Nos da fuerza, nos ayuda, nos da mucha fuerza, nos da dharma, ¿sí? Dharma para pagar también nuestras deudas, nuestros karmas. Nosotros tenemos muchas deudas, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos sacrificio por la humanidad, podemos negociarlas, podemos suavizarlas, ¿sí? Por ejemplo, de pronto tenemos para esta existencia, de pronto una enfermedad, pues, complicada, entonces nosotros con sacrificio podemos trascenderla, podemos hacer negociación con nuestros seres para trascenderla. Como lo veíamos, ¿sí?, en la conferencia de Karma y Dharma, ¿no? De Karma y Dharma, sí. Pues también el sacrificio, pues como es manifestación de amor, pues nos lleva a nuestro ser, nos ayuda a comprender más, ¿sí? Si damos conocimiento, si damos luz, pues se nos dará luz también. Ok. ¿Y cuáles serían, ya para terminar, las formas con las cuales nosotros podemos hacer sacrificio? O sea, ¿qué más formas hay de hacer sacrificio? O sea, hay muchas formas de hacer sacrificio, ¿no? Cuando nosotros recibimos el conocimiento, si nosotros recibimos el conocimiento, eso sí estemos seguros que es porque tuvimos Dharma, ¿sí? Si el conocimiento nos llega es porque tuvimos Dharma, ¿sí? De la forma que nos haya llegado, ¿sí? Entonces hay muchas formas. Cuando yo recibo el conocimiento y empiezo de pronto a asistir a las conferencias, pues ya estoy... Ahí ya estoy empezando a hacer un sacrificio, porque yo dejo de estar de pronto dándome una vuelta por la calle y me voy a una conferencia, allá a estarme 1 hora o 2 horas, pues eso ya empieza a ser sacrificio, y todos nos lo pagan, ¿sí? O sea, para el ser no hay nada escondido, o sea, todo, tanto bueno como malo, pues tiene su causa y su efecto, su retribución. Sí, entonces, si asisto a una conferencia, si empiezo de pronto a transmitir aquello que estoy aprendiendo y estoy invitando de pronto a mi familia, estoy invitando a mis amigos, ¿sí? Y empiezo a llevar gente a la conferencia, pues también es una forma de sacrificio. Cuando yo ya empiezo, pues digamos, de pronto a prepararme, a foguearme para de pronto luego ser conferencista, ¿sí? Empiezo a prepararme, empiezo a foguearme, eso es ya sacrificio también. Cuando ya de pronto empiezo a dictar conferencias, ¿sí? Cuando salgo a hacer publicidad, a entregar volantes, ¿sí? A entregar volantes para invitar a las conferencias, para invitar a las salas. Cuando ya salgo, digamos, del país, hago misiones en otro país, o sea, cuando empiezo a abrir salas en otros lugares, etcétera. O sea, en conclusión, todo aquello que yo haga para tratar de atraer gente y de llamar la atención para que esas personas se interesen en el despertar de su conciencia, es un sacrificio, ¿no? Eso es sacrificio, todo cuanto haga. El ejemplo mueve a las otras personas a animarse también a trabajar. Bueno, no nos queda más que darles las gracias a todos ustedes, queridos estudiantes, por participar de estas conferencias, por ver nuestros videos y sobre todo por tener esa búsqueda en su avance espiritual. Esperamos que haya quedado muy claro el tema. Cualquier inquietud o duda, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestra página en internet o a través de nuestras conferencias presenciales. Bueno, Isaura, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Ángela. Yo también pues invito a todo aquel que tenga la oportunidad de ver este video a que pues
se anime a trabajar en estos 3 factores, pues que son verdaderamente el objetivo de nuestra existencia, y que cuando los empecemos a trabajar y empecemos a practicarlos, nos vamos a dar cuenta que sí hay un objetivo grande en nuestra vida, y que sí hay un camino para llegar a unirnos a nuestro ser. Bueno, no siendo más, los esperamos en el próximo video. Muchísimas gracias y hasta pronto. Por favor, compartan el video, es la última recomendación.